significa que va a seguir hacia el infinito, ¿sí? Hay infinitos números naturales. Dice naturales. Bien, los conjuntos numéricos se denominan con una letra. En este caso usamos la n para el conjunto de los números naturales. ¿Mm? ¿Qué significa n sub 0? Son los naturales y el 0. Es decir, el 0 no se toma como un natural. Sí se toma si se los agregamos como un subíndice, ¿sí? Entonces, en este conjunto el 0 está dentro del conjunto, pertenece. Bien. Después tenemos el conjunto de los enteros, ¿sí? ¿Quiénes son los enteros? Son los naturales y el 0 y los naturales negativos, si se quiere. Este conjunto tiene infinito positivos e infinito negativo. El conjunto de los naturales solamente tiene infinito positivo. Entonces seguimos con el tema de cómo generar los números reales. Estamos hablando del conjunto de los números racionales, ¿sí? El conjunto de los números racionales es el conjunto que se escribe de esta manera. Fíjense que acá ya no lo tenemos enunciado por elementos, sino que está escrito como R sobre S. Son los números que se escriben como una fracción, ¿sí? Donde R y S son números enteros, pueden ser cualquiera de estos números. Bien. Obviamente, S no puede ser 0, no se puede dividir por 0. Esto se llama el conjunto de los números racionales, ¿sí? Estos conjuntos, que acá en este caso lo escribimos como una fracción, en realidad son números decimales, ¿sí? Números racionales son números fraccionarios, ¿sí? Pero tienen finitas decimales. El conjunto de los números irracionales son decimales, pero con infinitos decimales, ¿sí? Por ejemplo, el raíz de 2. Y si ustedes hacen en la calculadora raíz de 2 le da 1,4 y tiene infinitos decimales. Como por ejemplo el número pi. El número pi, ¿se acuerdan que es 3,14 y tiene infinitos decimales? Está la raíz de 3. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí? Son todos los otros números que no se pueden escribir como una fracción. Bien. ¿Cómo se conforma el número de los números reales, es decir, el conjunto de todos los números que vamos a ver? Se conforman con la unión de los racionales e irracionales, ¿eh? De esta manera encontramos el conjunto de los números reales, ¿sí? Es decir, y en este cuadro, en este gráfico, ¿por qué se ve así? ¿Por qué está separado los números racionales y los irracionales? Porque un número nunca puede ser irracional y racional a la vez. Entonces, ¿es uno o es el otro? ¿Mm? Pero con la unión de los dos se conforman todos los conjuntos. ¿Y qué significan estos cuadritos acá en el medio? Significa que los naturales, ¿sí?, están comprendidos, ¿sí?, o están contenidos dentro de los números naturales y el 0 además, y de los enteros, ¿sí? Y esto está contenido dentro, todos los enteros están contenidos dentro de los racionales, ¿sí?, que se denomina con la letra Q, no lo había dicho esto. Y los enteros con la letra Z. Y entonces, lo real es la unión de los dos conjuntos. Bueno, así se conforman los números reales. Un repaso más rápido de esto. Entonces, cuando tenemos números reales, ya podemos operarlos, ¿sí? Los podemos sumar, los podemos multiplicar, ¿sí? Y estas operaciones tienen sus propiedades, ¿sí? Ya habrán escuchado hablar de la conmutativa, de la asociativa. Bueno, son cosas que ustedes la pueden leer desde el libro o luego Natalia en algún momento puede llegar a explicar, pero ustedes tienen todo el material disponible para poder leerlas, ¿sí?, y entenderlas. Imagínense que A y B son números, ¿sí? Son números reales. A, B y C, ¿sí? Y se denominan con letras los números para darle generalidad, es decir, pueden ser cualquier número. Y todos estos números reales cumplen con estas propiedades. Bueno, se las dejo leer a ustedes. Bueno, nace la operación resta y división, ¿sí? La resta nace como el opuesto de la suma, ¿sí? Sumar el opuesto de un número sería, y de ahí nace la resta. Y la división nace multiplicando el recíproco de un número, ¿sí? Bueno, la resta, después tenemos, cuando tenemos
este tipo de situaciones, es decir, operar con fracciones, que a ustedes les cuesta bastante, es un tema que siempre les costó, a todos nos costó, bueno, pero el que se acuerda de cómo se realizan las operaciones con las fracciones, después tiene una habilidad más simple para realizar cuentas, que es lo que necesitan ustedes para el futuro. Entonces, hay que aprender, hay que practicar cuentas. Y en este caso con fracciones, ¿sí? Bueno, les dejo para que ustedes después las lean también. Estas diapositivas van a estar colgadas, ¿sí? Son ejemplitos de, si no se acuerdan de cómo hacer las restas o los productos, la división de fracciones, bueno, acá tienen un repasito para que ustedes puedan. Bueno, estas son como las disposiciones en una recta numérica, ¿sí? Todos los números reales se pueden ubicar gráficamente en una recta numérica, como por ejemplo, bueno, esta, ¿no? Bueno, y esta diapositiva habla de que si yo tengo dos números en una recta numérica, siempre el que es menor está por la izquierda, ¿sí? O el que es mayor está por la derecha. Eso. Y para interpretar bien los símbolos, ¿sí? Si A es menor que B, entonces que sea A menor que B. Porque obviamente todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos confundido con estos símbolos o estas desigualdades. Es algo que a todos nos pasa, ¿sí? Pero en este caso ya, en este nivel, hay que interpretar bien lo que qué significa un menor igual, un menor estricto o un mayor estricto, ¿sí? Bueno. Después lo que hablamos, o lo que se van a ustedes interiorizar es en los intervalos, que ya estuvimos practicando esto la semana pasada, ¿sí? Con inecuaciones. Algunos dirán, ¿por qué no empezamos con esto antes? Pero bueno, esto es un repaso de números reales porque le voy a explicar números complejos. Les dejo a ustedes la lectura de estas cuestiones, hay propiedades de los números reales, bueno. Y ahora lo que vamos a ver es números complejos. Bien, ustedes recuerdan, obvio, que cuando hacen una raíz cuadrada de un número negativo, ustedes dicen no tiene solución o no tiene la calculadora de error. Bueno, porque no se puede, en los números reales que habíamos trabajado anteriormente, no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Por una cuestión de potenciación, ¿sí? Por eso. Ahora, un matemático se le ocurrió definir que la raíz de menos 1 la llama i, ¿sí? Una letra i, ¿sí? Entonces, por esta definición, nace otra cuestión, que i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Con esta teoría se empezó a analizar cosas y cuestiones de la vida cotidiana y se identificó que esto aparece en la electricidad, por ejemplo, en ingeniería. Pero a nosotros mucho no nos interesa eso, porque estamos trabajando en economía. Entonces, es algo que al que le interese lo puede ir a estudiar a las facultades de ciencias exactas. En este caso, vamos a ver un pequeño panorama de lo que es números complejos, porque este tema, aunque ustedes no lo crean, no se va a tomar como tema de evaluar. Sí se necesita entender qué es un número complejo o la unidad imaginaria, que es lo que estamos definiendo en este caso, para poder trabajar con polinomios, que es el tema posterior, que lo vamos a trabajar la semana que viene. Bien, seguimos. Entonces, en este caso tenemos que resolver la raíz cuadrada de menos 16. En un contexto habitual podríamos decir que no existe. Pero ahora que ya tenemos definido que i es igual a raíz de menos 1, podemos, por propiedad, escribir al menos 16 como menos 1 por 16. Y por propiedad de la raíz podemos distribuir la raíz en el menos 1 y en el 16. La raíz de menos 1 habíamos definido que vale i. Y la raíz de 16 es 4. Entonces la raíz de menos 16 termina siendo 4i. ¿Bien? Bueno, con esta unidad imaginaria se crea una nueva matemática, ¿sí? Y un montón de nuevas formas
de trabajar con estos números complejos, que ahora los voy a definir. Fíjense por qué el número... Profe, Sí, disculpe, sí, decime. 2 segundos. Siempre que haya raíz cuadrada de -1 es i, no es otra letra, es i. Es I, sí. Esa letra es una letra que la denominó, la definió un matemático llamado Euler. Le puso la notación. En matemática, todas las notaciones como el número E o algún montón de el número pi, todo ese tipo de cosas, fueron matemáticos que sellaron esas definiciones. Entonces, para la matemática hay que saber el contexto, ¿no? Que estás trabajando y es raíz de -1. Acá dice, hay que verificar que I es una solución de la ecuación x² más 1 igual a 0. Fíjense que si ustedes agarran un lápiz y un papel, que me gustaría que lo tengan, si ustedes hacen i² más 1 igual a 0, fíjense que i termina siendo -1, porque i² es -1, más 1 termina dándose. Entonces, verifica esa ecuación. Bueno, es algo para analizar. Eso. Esta diapositiva es una definición de lo que es potenciación. ¿Sí? ¿Por qué está esta diapositiva? Porque la vamos a necesitar para el razonamiento que vamos a ver en la diapositiva que sigue. Y está muy bueno para refrescar ciertas propiedades de los números reales que van a aplicar en todo este año y en Matemática 2. En todo este cuatrimestre, quise decir. Recuerden que todo número elevado, un número real a elevado a n, significa multiplicar n veces a este número, a. En este caso, a es la base y n es el exponente. Y así se denominan. Y recuerden que hay definiciones que, por ejemplo, lo habrán visto en la secundaria, que a elevado a la 0 es igual a 1, y que a a la 1 es igual a, y que a la menos 1 significa tener 1 sobre a. Sí, es el recíproco. Esa palabra, ténganla en cuenta. Bien, y las propiedades de la potenciación son las siguientes. Si tenemos dos potencias que tienen la misma base, si las tenemos multiplicadas, los exponentes se suman. Si tenemos dos potencias que se dividen con la misma base, entonces los exponentes se restan. Y si tenemos una potencia de potencia, el exponente se multiplican los dos exponentes. ¿Sí? Vean que acá dice, sea A un real, sí puede ser un número real A, pero N y M son números enteros. Ténganlo en cuenta esto. Bueno, con esta definición vamos a ver lo siguiente. Vamos al primer cuadrito. Como recién habíamos definido que todo número a la 0 es 1, y a la 0 también es 1. Y como habíamos definido que i a la 1 es igual, que cualquier número elevado a la 1 es ese número, entonces i a la 1 es ese número. Ahora lo que vamos a ver es que este segundo cuadro que ya lo vimos, que es la definición, es lo primero que habíamos visto. La unidad imaginaria, cómo se definía, y bueno, y que i al cuadrado vale menos 1. Entonces venimos haciendo i a la 0, i a la 1, i a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, y i a la 3, por propiedades de potenciación, porque se aplican en esta unidad imaginaria, termina siendo menos i. O sea que i a la 3 es menos i. Y fíjense que i a la 4 se puede escribir como i al cuadrado por i al cuadrado. Y i al cuadrado ya sabemos que es menos 1, entonces menos 1 vale 1. Entonces i a la 4 es igual a 1. Es decir, se vuelve a esto. Y si ustedes siguen haciendo i a la 5, i a la 6, i a la 7, así, van a ver que van haciendo un ciclo. Van de 1, i, menos 1, menos i, 1. Esto. ¿Sí? Después, o sea, i a la 4 ya debe ser i1. I a la 5 va a ser i. I a la 6 va a ser menos 1. Y así sucesivamente, se van repitiendo el ciclo. Es decir, que si yo tengo i elevado a cualquier número natural,
Entonces, o entero digo, cualquier número entero, va, va a tener solamente estos 4 resultados. No puede llegar a tener otro. ¿A qué me refiero? Vamos a ver unos ejemplos. Para entender esto de que se va a reducir a esos 4 resultados, vamos a tener que... Hay una demostración en el libro que está en la página 85, ¿sí? Que dice que si yo tengo un i elevado a cualquier número, ahora vamos a ponerle i elevado a un número diferente que estos 4, vamos a ponerle a la 13 o a la 15 o lo que sea, eso va a ser igual a tener a i elevado al resto de dividir este número dividido 4. Ese 4, esto se está viendo acá, ese 4 es porque hay 4 posibles resultados para la unidad imaginaria. Entonces, vamos a un ejemplo para que se entienda bien lo que hay que hacer. Y eso ya después termina siendo un ejercicio fácil de hacer y lo voy a dejar que ustedes después realicen las actividades. Vamos a hacer i elevado a la 10. ¿Cómo resuelvo yo este tipo de unidad imaginaria? I elevado a la 10 va a tener 4 resultados posibles nomás. Entonces, lo que hago es agarro el 10, que es el exponente, y lo divido por 4. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer es recurrir a la división tradicional, esta división que la vimos seguramente en la primaria. Seguramente alguno no se la acuerda. La voy a refrescar. Para resolver una división de este estilo, las tradicionales, teníamos que hacer o preguntarnos, ¿cuántas veces entra el 4 en el 10? En este caso van a ser 2. 2 por 4 es 8. Restábamos. Y nos queda este número, en este caso es 2. Y es el resto. Este es el resto de dividir 10 dividido 4. Entonces, lo que hacemos es i a la 10 va a ser igual a i elevado al resto de dividirlo por 4 a ese 10. ¿Sí? Y recuerden que i al cuadrado, en el cuadrito que habíamos tenido, que este cuadrito lo tienen que saber, digamos, se lo tienen que acordar, i al cuadrado es menos 1. Entonces el resultado es menos 1. I a la 10 es menos 1. Les doy un ratito para que hagan a ver cuánto les da este ejercicio 2, a ver si están activos ahí, si tienen la virome, el lápiz, un papel, a ver si pueden resolver ese ejercicio, así hacemos un poco de dinámico del trabajo y ustedes también pueden trabajar y darme el resultado de ese ejercicio del 2. Ahí Mauricio dice sí, I. contestó, sí. Eso te iba a decir, qué velocidad. Sí. Bueno, vamos a verlo. Ahí ya Noelia también. Bueno, seguimos. Vamos a resolver el ejercicio 2, el ejemplo. Entonces tienen que resolver la división de 525 dividido 4, 525 dividido 4, y nos da 131. 131 por 4 es 524, el resto es 1. Entonces me queda i a la 1, que es i. Respuesta correcta para los chicos y chicas. Seguimos. Entonces ustedes en la página 90 tienen estos ejercicios, después tienen la solución ahí en el mismo libro o en el aula virtual. Así que pueden hacerlo y corregirse a sí mismos. Y con respecto a eso, el que no escuchó anteriormente y se sumó más tarde, hay una autoevaluación para hacer en el aula virtual. Vayan a los foros y van a ver una autoevaluación de inecuaciones. No tiene nota, no tiene validez, es solamente para que ustedes practiquen inecuaciones, que es un tema importante a la hora de la evaluación, porque siempre en el parcial van a tener que resolver una inecuación. Un número complejo es muy difícil, salvo que esté dentro de un polinomio, pero sí lo tienen que saber trabajar a los números complejos. Por eso estamos haciendo esta clase. Fíjense que no hay una unidad que sea de números complejos. Antes, con el programa anterior de la asignatura, sí había una unidad destinada, pero en el programa nuevo está enfocado como un contenido previo a abordar polinomios. Por eso
sí, lo tienen que mirar, pero no se enloquezcan ni le dediquen tanto tiempo a la resolución de ejercicios, ni mucho menos, porque el foco está puesto en polinomios y complejos al servicio de polinomios. Claro, miren, acá lo que le grafico lo que la profesora está hablando. Ustedes en la unidad 2 de polinomios tienen un repaso de números imaginarios, es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? En números complejos, en forma binómica, ahora vamos a ver. Y las operaciones, ¿eh? Acá tienen información ustedes. Y después están los ejercicios. Estarán los ejercicios, si no están en el libro. Cualquier cosa los pueden consultar. Seguimos con la clase. Bien. Acá. Vamos a ver lo que es la forma binómica de un número complejo. La forma binómica de un número complejo se define con, sean A y B, números reales. Fíjense que la definición de un número complejo se define con números reales, ¿sí? Y todos los números complejos los vamos a llamar con una Z. Es una disposición matemática. Entonces, se va a escribir como un número real más un número real por la unidad imaginaria. De esta forma se conforma un número complejo. Esta es la forma binómica de escribir un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Si nos preguntamos quién es la parte real de este número complejo, es A. Y se escribe o se define de esta manera: re de Z igual a A. Y la parte imaginaria, y guarda con esto, es B, ¿sí? Es el número real que acompaña a la unidad imaginaria, ¿sí? Porque hay un error que es frecuente, que ¿cuál es la parte imaginaria de este número complejo? BI, dicen. Y eso está mal. La parte imaginaria de este número complejo es B. Y se denomina o se escribe im de Z igual a B. Esto lo pueden ver en la página 85 también del libro. Entonces, se define como conjunto numérico a los números complejos, ¿sí? Son todos, y esta es una forma de escribir el conjunto de todos los números complejos, ¿sí? Y acá tenemos algunos. Vamos a verlos. Por ejemplo, vean cómo se escribe en un número complejo, cómo se denomina Z1, Z2, Z3, Z4. ¿Sí? Estos pertenecen a este conjunto. El primer número, Z1, la parte real es 3, ¿sí? Y la parte imaginaria es 4. No es 4i, es 4. A eso me refería. Z2, la parte real es 5, y la parte imaginaria, ¿quién es? La parte imaginaria del Z2. Eso es una pregunta para el chat. A ver quién. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3, exactamente, es esa. Bien. Bueno, y ahora tenemos el Z3 y el Z4, que son números complejos, pero que tienen un nombre especial. Por ejemplo, el Z3, que vale 5, la parte real de Z3 es 5. ¿Y la parte imaginaria de Z3, quién es? 0. Es 0. Exacto. Entonces, este tipo de números complejos, que solamente tiene parte real, lo llamamos real. O sea, se dice que es un número real, claro. Ahora, Z4, que no tiene parte real, fíjense, en este caso la parte real es 0, y solamente tiene parte imaginaria. En este caso decimos que Z4 es un imaginario puro. Esas son las denominaciones. Bien, vamos a esto. Es la definición de lo que estuvimos hablando recién en los ejemplos. Tenemos el número complejo ZA más BI. Entonces, Z es real si la parte imaginaria es 0. Y Z es imaginario puro si la parte real es 0. ¿Por qué se define bien esto? Porque ahora hay un ejercicio, en el ejercicio 4 de la página 90, que hay que trabajar con esto. Con esto de si es un número real o es un imaginario puro. Vamos a trabajarlo en esta diapositiva. Nosotros tenemos una multiplicación de números complejos. Determine el valor de x para que el producto 2 menos 5i
por 3 más xy sea igual a un número, o que sea un número real, quiere decir el ejercicio. Lo que pasa es que me lo expliqué cómo se hacer una multiplicación de números complejos. Después se lo voy a explicar, pero imagínense, se lo voy a explicar ahora con este ejercicio, si queda claro. Tenemos que multiplicar estos dos números complejos. ¿Qué se utiliza? La propiedad distributiva. ¿Sí? La propiedad distributiva va a ser, a ver, con el mouse lo voy a indicar, 2 por 3 más 2 por xy menos 5y por 3 menos 5y por xy. ¿Bien? Esa es la propiedad distributiva entre estos dos números complejos. Así se multiplican dos números complejos, que es una de las propiedades, de las operaciones, perdón. Entonces hacemos las cuentitas, 2 por 3, 6, 2 por xy es 2xy, 5y por 3, 15y, menos 15y. Atención acá, se multiplican los números y se deja la y. Y acá nos queda 5x por y al cuadrado, porque y por y es y al cuadrado. Y y al cuadrado es menos 1, por definición. Entonces, ese menos 1 hace cambiar el signo menos a más. Entonces queda 6 más 2xy menos 15y más x. Así se hacen las multiplicaciones de dos números complejos. Ahora, fíjense que vamos a, por propiedad conmutativa, es decir, voy a cambiar los términos de lugar. ¿Qué término cambié de lugar? El 5x lo pasé acá adelante. ¿Sí? Y me quedó 6 más 5x más 2xy menos 15y. ¿Por qué hice esta propiedad conmutativa? Para mostrarles que este número lo podemos escribir bien como un número complejo, es decir, ver su parte real y su parte imaginaria. En este caso tenemos que la parte real es 6 más 5x y la parte imaginaria es 2x menos 15. ¿Cómo descubrí esto? Porque saqué como factor común la y. Aunque ustedes no lo crean, si bien esto no es importante para ustedes en lo que va a ser su examen final de la materia, fíjense que en esta diapositiva o en este ejercicio trabajamos mucho de lo que es matemática pura, la matemática pura, es decir, procedimientos algebraicos, que ustedes lo tienen que aplicar en toda la carrera cuando tienen ejercicios de contabilidad o de otras materias. En algunos momentos van a tener que aplicar todas estas propiedades y estas operaciones algebraicas, ¿sí? Entonces está bueno, por ejemplo, para repasar cómo sacar un factor común. O sea, todo lo que dije recién, lo que hicimos acá es factor común, y. Entonces me queda 2x menos 15 por y. ¿Bien? Y acá se identifica bien, en este número complejo, quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Entonces ahora sí podemos contestar a las incógnitas, a las preguntas del problema. Me dice, hay que determinar el valor de x para que este número complejo sea real. ¿Sí? Para que sea real, la parte imaginaria tiene que ser 0. Entonces me planteo la siguiente ecuación. Cuando 2x menos 15 es igual a 0 y el resultado es 15 medios. Para responder lo segundo, para que sea imaginario puro, la parte real tiene que ser 0. Entonces la ecuación que me genero es la siguiente. Por lo tanto, x va a ser menos 6 quintos. Resuelvo esa ecuación y me queda. Bueno, y acá están las operaciones, ¿sí? Lo que define en este caso es cuando tenemos dos números complejos, z1 y z2, fíjense que z1 lo escribimos como a más bi y a z2 como c más di. ¿Sí? Y le ponemos diferentes letras para representar las operaciones. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Cuando tienen la parte real igual y la parte imaginaria igual. La suma de complejos de dos números complejos es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. De esta manera. Y la multiplicación es como vimos recién, haciendo distributiva. El opuesto de un número complejo
es cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Eso es hacer el opuesto. Se define el opuesto para poder definir la resta. La resta es la suma de un número complejo más el opuesto del otro. Entonces, la resta básicamente es, se le restan la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Otra definición de números complejos es cuál es el número conjugado. Esto sí es importante. Esta es una diapositiva importante. Saber qué es el conjugado de un número complejo. Vamos a suponer que tenemos que Z1 es A más BI. El conjugado es el número complejo que tiene el opuesto en su parte imaginaria. Es decir, se le cambia el signo a la parte imaginaria nada más. ¿Sí? Si acá hubiese un menos, en este caso hubiese un más. No tengo ejemplitos, pero voy a escribir uno rápido. El conjugado de Z1 es 5 menos 3i. Es algo que desde la definición ya se entiende, pero le quería mostrar un ejemplo. Ahora, si tenemos que Z1 es 5 menos 9i, el conjugado de este número es 5 más 9i. Es decir, se cambia el signo a la parte. Bueno, después, si quieren, tienen ejercicios para practicar con respecto a lo que es números complejos. Ustedes... Y hay algunos tutoriales que también están buenos, en realidad videos subidos a la unidad 2 del aula virtual. En la parte de arriba, cuando dice repaso, tienen un resumencito ahí de lo más importante. Bueno, como la semana que viene vamos a empezar con polinomios, vamos a llegar hasta acá. O sea, yo voy a llegar hasta acá. No sé, Nati, vos cómo tenés planeado seguir. Y ahora si vemos algo más, les puedo compartir el aula para ver un poquito lo que está planteado en la unidad de números complejos y ya a lo mejor darle algunos lineamientos para que pueda mirar la primera parte de polinomios. Dale, bárbaro. Si no tienen consultas, si hay algo que no puedo preguntar antes, algo de la unidad 1, ¿no? Bueno, le doy yo mi última información y te dejo, ¿querés? Dale. Y vos estás hasta donde vos quieras. Bien. Antes de que deje a Nati en la voz, lo que le voy a mostrar es que dentro del foro hay una autoevaluación. Algunos chicos y chicas ya se los comenté al principio, pero se lo vuelvo a comentar. Hay una autoevaluación para que ustedes puedan realizarla. No es muy difícil, es para que básicamente se diviertan y practiquen al mismo tiempo. Bueno, Nati. Una devolución también, ¿no? Para saber. Sí, se le devuelven las... Sí. Cada uno vale un punto, son 10. Bueno, no digo más nada, se entiende todo, ¿no? Nati, te dejo. Bueno, tengan en cuenta que esta autoevaluación es complementaria, no es que la tienen que hacer y no es parte del material compartido o común a todas las comisiones. Así que, bueno, estamos entonces acá. Llegué por fin, página 83 del libro viejo, ¿sí? De números complejos. Fíjense que acá, a lo largo de estas páginas, tienen todo lo que ya vieron con Marco. ¿Qué tiene en particular este PDF? Tiene muchos ejemplos y ejercicios resueltos. Entonces, fíjense acá cómo va resolviendo paso a paso las raíces para encontrar y resolver dentro del conjunto de números complejos. Tiene algunas actividades. Es medio extenso, pero es muy completo. Así que lo tienen como complemento. Acá, paso a paso, está la demostración de por qué I a la N termina siendo igual a I a la R, ¿sí? Cuando uno hace esa división por 4, bueno, ¿a qué se debe? Acá tienen bien marcados los valores del ciclo. Y, bueno, acá tendrían una pequeña demostración.
que, por ejemplo, esta demostración es una demostración de una propiedad de números complejos que, si bien la tienen que entender, no es una demostración del tipo de examen. ¿Por qué? Porque números complejos no es el contenido a evaluar. Fíjense que ni siquiera es parte de una unidad del programa. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Si hay algo de la unidad que tiene que prevalecer, es polinomios. Entonces, esto es algo que está bueno, lo tienen que saber, lo tienen que entender. El ciclo tiene 4 valores. Acá está la pequeña demostración que tiene que ver con el algoritmo de la división, que es lo que antes les explicó Marco, y se quedan con los resultados teóricos de esto. O sea, de acá, mientras que ustedes ahora sepan que tienen una potencia y para saber a qué valor equivale, tienen que calcular el resto de la división de este exponente por 4, y ahí saben entonces el valor de la potencia, con eso ya estaríamos. Acá tienen muchos otros ejemplos. Bien, quiero llegar a la parte de ejercicios. Acá está este cuadro donde se clasifican los números complejos. Acá estaría el número complejo mixto, o como lo consideramos de entrada, el z igual a a más bi, donde tenemos la parte real y la parte imaginaria, por eso mixto están los dos. Y acá estaríamos considerando los números reales. Si esta parte no está, que vale un 0, entonces solo estaría la parte A, que es la primera. Por el contrario, los imaginarios puros, y sigue desarrollando el resto de la teoría que faltaba. Operaciones, se pueden sumar números complejos, se pueden multiplicar, que acá básicamente aplico distributiva, ¿sí? Para obtener un nuevo número. Y siempre recuerden que cuando ustedes operen, sumen, resten, multipliquen, calculen potencia y combinen todo eso, siempre hay que volver a la estructura original, que es esta que está acá. Todo resultado en número complejo debe tener esta estructura. No me puede quedar, por ejemplo, 2, vamos a buscar uno acá. No me puede quedar 7 más 5i más 3. No, porque ese más 3, si lo tuviera acá agregado, lo tengo que juntar con el 7, que son términos semejantes o posibles de juntar. Entonces, todo número complejo tiene que tener o un solo término, porque es un número real o porque es un imaginario puro, o tiene que tener 2. ¿Sí? Uno podría, si tiene uno solo, completar el otro con ceros. Eso claramente. Ahí vemos que todos tienen el formato binómico. Algunos no necesitan los dos términos porque uno de ellos es nulo, pero eso es algo a destacar. Siempre que ustedes sumen, multipliquen, resten, operen, ¿sí? El resultado, tanto para un conjugado opuesto, tiene que tener esa estructura binómica de 2. Viene de 2. Bien, acá tenemos lo de la división. Acá lo de la representación gráfica, acuérdense siempre el vector, o sea, el segmento orientado del origen de coordenadas al punto donde está representado el número complejo. Y acá llegamos a la parte de ejercicios. Achico un poquito para que vean el total. Fíjense que tenemos página 90, si por ahí alguno se lo quiere después anotar para no tener que buscarlo. No son muchos ejercicios. Son en total 10. Acá tenemos algunos. Repito, estos ejercicios no los deben hacer, no son obligatorios del programa. Sí, mirar algunos sería recomendable, a lo mejor no hacerlos por completo, pero sí tener una idea de cómo se resuelve o qué de lo procedimental está detrás. Ahora vamos a ir haciendo como digamos un paneo para que ustedes tengan idea, y de acá a los próximos días lo puedan ir revisando, y si van surgiendo dudas, las consulten antes de que empecemos a ver polinomios. Siempre tratando de respetar el cronograma.